Bueno, muy bien, Albino, vamos a comenzar entonces la tanda de temas legislativos en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, en este espacio que tenemos semanalmente, algún legislador nos visita o nos atiende, en este caso por Zoom, así que vamos a dar la bienvenida al invitado de hoy. Exactamente, Fabián, el diputado Lipovetsky. ¿Cómo le va, Lipovetsky? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, ahí Fabián le decía, a nosotros tenemos medio como un sano ejercicio de cada tanto comunicarnos con legisladores para saber cuáles son los temas que están tratando. La legislatura imagino que debe estar medio complicada, sobre todo con esta situación, con la pandemia, con las medidas y demás, pero sí sabemos que hay algunos temas que son espinosos o que en algún punto están negociando el oficialismo con la oposición, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, o con la prórroga del presupuesto, con algún endeudamiento que ha solicitado nuevo la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de la pandemia, pero eso que es estrictamente legislativo, ¿cómo está? Bueno, sí, estamos discutiendo esos temas. En realidad, la legislatura ha tenido actividad, hemos aprobado varios proyectos en estas últimas semanas. Esta semana vamos a tener sesión también, donde seguramente vamos a ver qué podemos incluir, digamos, de los proyectos que han sido dictaminados por las comisiones, como por ejemplo el proyecto de adición a la Ley Nacional de Parto Humanizado y otros más que se debatieron. Y también estamos empezando a tratar en la Comisión de Presupuestos, de la cual yo soy el vicepresidente, el pedido del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el gobernador, para plantear una ampliación del endeudamiento o de la autorización para tomar deuda por parte del Estado provincial. Y estamos en ese debate, ¿no? ¿Y cuál es la posición, diputado, cuál es la posición en la Cámara de Diputados? Porque hablábamos, creo que la semana pasada o la anterior, con el senador Costa, digamos, donde seguramente, obviamente también van a tener que tratar el proyecto ese, y él nos decía, y la verdad es que de mínima nosotros necesitamos que venga acompañado de una suerte de presupuesto o de una hoja de ruta para ver para qué necesitan el nuevo endeudamiento. ¿Es la misma posición de la oposición en la Cámara de Diputados? Sí, mira, nosotros la semana pasada dimos el puntapié inicial al debate, que fue la visita del ministro López, Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, y yo le planteaba exactamente lo mismo al ministro, ¿no? Diciéndole, bueno, es entendible de alguna manera este marco que la provincia pueda buscar tomar deuda, pero también es entendible que nosotros pensemos que tenemos que analizar eso con un presupuesto en discusión. La realidad es que nosotros el año pasado, el gobernador entrante en ese momento, Axel Kicillof, nos pidió, de alguna manera nos propuso que si podíamos postergar el envío de la ley de presupuesto hasta abril de este año, y así fue que lo aprobamos, y hoy es vigente, hay una ley vigente que establece que el Ejecutivo tenía hasta el 15 de abril para enviar la ley de presupuesto, no lo envió, y por lo tanto hoy no tenemos ley de presupuesto en la provincia, de alguna manera sancionada por la legislatura, y por lo tanto la verdad que discutir el endeudamiento sin ese instrumento se hace muy difícil porque no sabemos cuáles son los objetivos de alguna manera por el cual está proponiendo el gobernador esa deuda, que es muy alta, la verdad, digamos que es un número muy alto. Más allá de eso, también creemos que hay otros temas a poner en debate, que no es solamente el endeudamiento, sino otros proyectos que nuestro bloque ha presentado. Nosotros tenemos más de 30 proyectos que hemos presentado como bloque Juntos con el Cambio, proponiendo distintas medidas para resolver temas que ha generado la pandemia en estos meses. Me parece que es lógico y que generalmente tienen algún costo fiscal, y nos parece lógico que cuando le estamos dando de alguna manera al Estado herramientas para obtener recursos, también esos recursos sean volcados a los sectores que más hoy han sufrido, ¿no? Como por ejemplo el sector turístico, el sector gastronómico, que están en unas situaciones realmente desesperantes. En nuestra ciudad de La Plata, realmente que la actividad ha bajado muchísimo, pero es una ciudad que basa mucho su actividad en lo que tiene que ver con la universidad y con el sector público. Los dos están cerrados, o por lo menos no están funcionando en forma presencial. Y si encima tenemos comercio cerrado, la situación es complicadísima, y creo que hay que apuntar a proyectos que resuelvan estas situaciones, o por lo menos ayuden a resolver estas situaciones, y que ayuden a conservar los puestos de trabajo, que es lo principal hoy, ¿no? Daniel, ¿y es posible que haya un año sin presupuesto directamente? O sea, que pase todo el 2020 sin presupuesto. ¿Eso podría llegar a ocurrir? ¿Que tiene algún tipo de, digamos, de inconveniente jurídico, o bueno, por la excepción puede ocurrir? Y en ese caso, ¿qué pasaría con el endeudamiento?
Bueno, nosotros aspiramos a que haya presupuesto, pero también entendemos que el que lo debe enviar es el Ejecutivo, así corresponde, por lo tanto, si el Ejecutivo no lo manda, nosotros, bueno, por supuesto que exigiremos, plantearemos, también escucharemos las razones y veremos cómo podemos de alguna manera buscar los consensos. Nosotros siempre hemos sido, desde que somos oposición, hace ya 8 meses, hemos sido una oposición responsable, le hemos dado los instrumentos al gobernador que nos ha venido requiriendo, y no va a ser excepción ahora. Bueno, por supuesto que en ese marco nosotros también planteamos nuestras diferencias y planteamos las soluciones que nosotros creemos que hay que darlas. En este marco hay muchos proyectos que creo que sería importante que más allá del endeudamiento podamos avanzar y es lo que vamos a plantear. Por supuesto que preferimos que el Ejecutivo mande el proyecto de ley de presupuesto, pero la verdad que por la respuesta que me dio López en ese momento no creo que lo tengan hoy listo, lamentablemente. Debieron hacerlo. Me parece que se quedaron de alguna manera dormidos, por decirlo de alguna manera, o atendiendo otras situaciones, pero no justifica eso que no tengamos presupuesto en la provincia. Diputado, lo voy a pasar al tema pandemia, por ahí, más allá de que después volvamos con algún otro tema puntual, pero y la primera pregunta es, ¿la legislatura de la provincia, conducida por Otermin, estuvo al tanto, en este caso diputados, a la altura de la circunstancia con tema de funcionamiento y demás? Hemos visto que a nivel nacional el Congreso tuvo cierta actividad, primero bueno, con algunos inconvenientes, pero pudo avanzar. En la provincia y bajo la conducción de Otermin, ¿estuvo a la altura o estuvo un poco demorada? Porque no hemos visto muchos resultados. Bueno, la verdad que los primeros meses fueron muy difíciles. Nosotros insistimos mucho como principal bloque de la oposición a las autoridades de la Cámara que teníamos que funcionar y los primeros 2 meses casi no funcionamos, no estuvieron conformadas las comisiones y esto fue una responsabilidad claramente del oficialismo. Luego por supuesto de mucha negociación y mucha presión por parte nuestra se conformaron las comisiones y se empezó a funcionar en forma mixta, virtual, presencial, y hoy hay un funcionamiento relativamente correcto. Por supuesto no es el que nosotros aspirábamos, ¿no? Nosotros queremos que es momento para que la legislatura tenga sesiones todas las semanas, que las comisiones actúen con muchos temas, no solamente los que elige el oficialismo, y me parece que ahí yo te diría que el balance es mediano, no puedo decir que no funciona la legislatura, pero no es lo que nosotros creemos que debe funcionar un poder legislativo en un marco tan difícil como el que vivimos. Mira, el presidente Fernández plantea claramente, yo estoy de acuerdo, el planteo de trabajar todos juntos. Y trabajar todos juntos para enfrentar la pandemia implica que el lugar donde está representada institucionalmente la oposición, que son los poderes legislativos, tiene que tener un rol clave. Lo veo el presidente de alguna manera con una vocación un poco mayor que el gobernador, ¿no? El presidente ya ha convocado a los bloques de la oposición para empezar a discutir la pospandemia. Kicillof, la verdad que nunca lo hizo, ni tampoco conformó mesas de trabajo. Nosotros le venimos planteando como por ejemplo para resolver el tema carcelario, que era un tema que nos preocupaba antes del escándalo con las prisiones domiciliarias y por supuesto que nos sigue preocupando. Pero ahí, diputado, lo que usted está diciendo es, porque recién nos decía, no solo nos interesa las cuestiones que requiere el Ejecutivo, cosa que vamos a acompañar como el endeudamiento, sino que también nos interesa que se analicen algunos de los proyectos que nosotros presentamos para este contexto de pandemia. Tampoco tuvieron la posibilidad, en este caso, de negociar alguna sesión especial en donde el oficialismo habilite a debatir los proyectos que ustedes presentaron para la pandemia. No, a ver, hemos logrado aprobar algunos proyectos que tenían que ver con eso, incluso uno de mi autoría que tiene media sanción, que espero que el Senado lo haga ley, que es justamente obligar a las distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires a que dejen de cobrarle a los comercios y a las industrias como si estuvieran funcionando en forma plena, que es lo que está pasando, sin dejarlos salir del régimen anterior que tenían contratado para la normalidad. Y eso me parece realmente una barbaridad en un contexto tan difícil. La verdad que las distribuidoras en general, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, no han estado a la altura de las circunstancias. Yo presenté un proyecto que me lo trajeron de alguna manera, la preocupación surgió de los comercios y las industrias, sobre todo de La Plata. Y bueno, el oficialismo aceptó a incorporarlo en el temario y tuvo media sanción. Pero en general, yo te diría que yo al ministro López le presenté la semana pasada 35 proyectos de nuestro bloque y todavía no hemos tenido ninguna respuesta, estamos esperándola porque creemos que hay que empezar a tratarlo. ¿Y en qué sentido dice que el gobernador no los convoca, no abre una mesa de negociación y hace esta diferencia
que usted bien marca, por ejemplo, tratándose de lo que ha hecho el gobierno nacional, donde se supone que sí convoca a la oposición. ¿Ustedes no se sienten incorporados en como legisladores? Digo, porque con los intendentes está claro que parece que sí, pero como legisladores no se sienten incorporados a esa mesa. Sí, no, claramente que no. Sí es cierto que el gobernador trabaja con los intendentes, y eso por supuesto siempre hay que destacarlo, con los intendentes del oficialismo y de la oposición, pero claramente el lugar de representación institucional de la oposición es la legislatura también, y me parece que es un tema que el gobernador no lo tiene dentro de sus canales de negociación, y eso es un grave error, porque además somos los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque Axel viene de ser diputado nacional. Tuve el placer de alguna manera de compartir los 4 años de diputado nacional con él, y él sabe por supuesto todo lo que implica el rol de representación que tenemos los legisladores. Entonces la verdad que no lo haya hecho me parece que es un grave error, pero creo que también tiene que ver un poco con su ADN, ¿no? Me parece que al gobernador le cuesta mucho más trabajar en conjunto que lo que lo hace el presidente, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en sus exposiciones en cada conferencia de prensa que ha hecho junto a Alberto y Horacio, sino también lo he visto, por ejemplo, la semana pasada en un evento acá junto al intendente Julio Garro, en conjunto, y en el mismo discurso, en el mismo momento tenía que poner criticando a Juntos por el Cambio, cuando estaba con un intendente de ese sector. Son cosas que la verdad que no aportan nada en este marco. Me parece que la verdad que uno tiene que pensar hoy en las cosas que nos unen, no las que nos dividen, porque por supuesto después va a haber tiempo para eso, pero hoy estamos enfrentando una pandemia tremenda que nos desafía todos los días a dar respuestas, y las respuestas las tenemos que pensar todos juntos, no buscando digamos el rédito político partidario, lo mínimo, que hoy la verdad que no vale la pena hacerlo. Lipovetsky, hay algunas voces así en tono bajo en la legislatura hablan de que el gobernador tiene cierto desprecio por la actividad legislativa, o tal vez algún prejuicio por ahí no manifestado. ¿Usted coincide, lo ve así, observa que puede ser? Mira, voy a la realidad. No sé si tiene desprecio, pero la realidad es que no trabaja con nosotros, y eso es un error grave. La verdad que si tiene desprecio es un error, porque él fue diputado nacional. Si tuviera desprecio no hubiera aceptado ser diputado nacional cuando no fue. Estuvo 4 años diputado nacional. Yo lo vi haciendo actividad, mucha, ¿no? Yo el otro día le recordaba al ministro López, ¿no? Cuando nos tocó él integraba la comisión de presupuestos, yo también en la Cámara de Diputados de la Nación los 4 años, y cada vez que venía un presupuesto, él el Poder Ejecutivo enviaba una ley de presupuesto al Congreso, él le daba varias calificaciones, ¿no? Siempre muy críticas. Yo le decía, bueno, la verdad que el gobernador tuvo la posibilidad por lo menos de poder analizar la ley de presupuesto. Nosotros ni siquiera eso, porque él nunca le envió la que le corresponde enviar acá a la legislatura. Hoy tenemos un presupuesto realmente casi abstracto, te diría. Me parece que el gobernador es admirador de Petoruti, por decir un nombre de un artista plástico platense que hacía arte abstracto. Así que la verdad que creo que es un error por parte de Axel, y creo que no está a la altura de lo que hoy debe ser justamente trabajar en conjunto para enfrentar esta pandemia. Diputado, el proyecto de donante presunto de plasma, ¿cómo está? Ya, es un tema que yo lo planteé en su momento pensando en que no podíamos quedarnos solamente con un proyecto de ley que solamente planteara campañas de difusión, y la plena voluntariedad que establecía esos proyectos, viendo lo que había impulsado el oficialismo y la oposición en forma conjunta en el Congreso Nacional, con el proyecto que presentaron en conjunto Máximo Kirchner y Cristian Ritondo, entre otros. Me parecía que teníamos que ir un poco más, teniendo en cuenta un poco más de la voluntariedad, teniendo en cuenta que la provincia tiene, ahora ha aumentado un poco el nivel de donación, pero tenía en ese momento un 10% de donantes voluntarios de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Y ahí planteé de alguna manera que me parecía que el mejor mecanismo era tomar la ley Justina, que fue una ley que yo impulsé como en la Cámara de Diputados, por un montón de razones. Primero porque era importante para lo que tiene que ver con la donación de órganos, sino además porque también la conocía Justina. Mi hijo estuvo internado 15 días en terapia intensiva, mi hijo menor, y justo coincidió con que la habitación de enfrente estaba Justina. Así que de alguna manera es un tema que lo tengo muy en mi corazón, y me parecía importante partir de esa misma base, ¿no? Que así como la ley Justina establece que todos somos donantes presuntos de órganos, salvo que expresemos en contrario que no queremos serlo,
Me parecía que la ley de plasma tenía que ser que todos los pacientes recuperados de COVID-19 son donantes presuntos de plasma, salvo que expresen su voluntad de no querer serlo. Sí, lo que pasa es que acá hay una dificultad práctica, digamos, porque la de donante presunto, a ver, lo planteo como una dificultad práctica, en todo caso no sé cómo se resuelve eso, porque la de donante de órganos presunto se supone, naturalmente activa con el fallecimiento de una persona. En este caso requiere de todas maneras la predisposición de que esa persona se acerque o que el Estado la vaya a buscar, dice usted, una vez que se comprobó que estuvo infectada y se ha curado. No, yo no digo que el Estado la vaya a buscar, yo digo que el Estado la debe convocar. El proyecto lo que establece es que si la persona no exprese, después de que se recupera, no expresa su voluntad de no donar, entra dentro de un registro y el Estado es proactivo en ese sentido, todos los que están en ese registro de donantes presuntos, de convocarlo. No hay manera de que haya una donación compulsiva por un montón de razones. La primera, porque no estoy de acuerdo, pero la segunda, porque además la legislatura no tiene facultades penales para incluir, por ejemplo, una regulación de este tipo. La idea es ir un poco más de la voluntariedad, pero de todas maneras les cuento que en su momento cuando lo fuimos a tratar y íbamos a incluir este tema, ese mismo día en esa sesión vino un proyecto del Senado con media sanción que establecía, digamos, el mismo estilo que se aprobó con media sanción en Nación, es decir, solamente campañas de difusión, y en esa discusión que tuvimos con el oficialismo llegamos a la conclusión que lo mejor que podíamos hacer era aprobar el que venía, porque era el que más rápido podía salir y por lo tanto ya aprobamos una ley de donación de plasma en la provincia, que es esta, que lo que establece son campañas de difusión y que ya está vigente y que deberíamos hoy estar viendo mayores campañas de las que estamos viendo, porque en definitiva ya la ley lo planteaba, pero bueno, esperemos que ayude a que haya más donantes de plasma, que uno no hay tanto. Diputado, ¿cómo observan estos 8 meses el funcionamiento interno del bloque de Juntos por el Cambio en función de su nuevo papel de opositor? Se habla a nivel nacional de que hay halcones y palomas, o que hay gente que está un poco más dura que otras. En la provincia también pasa eso. ¿Usted está alineado dentro de los que son más bien dialoguistas o son los más petardistas? Digamos, ¿cómo está la situación acá en la provincia? Mira, yo creo que dentro de todos los espacios políticos tenemos diferentes posiciones, no solamente el frente, no solamente Juntos por el Cambio, sino también el frente de todos. Lo vemos, por ejemplo, en el oficialismo hoy, que Bernie y Frederick no coinciden prácticamente en nada en materia de seguridad, por lo menos así lo expresa cada uno de ellos. Y también pasa en nuestro espacio político, ¿no? Donde hay sectores que creen que ser oposición implica oponerse a todo, una oposición radicalizada, y otros como yo y María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que creemos que en definitiva ser oposición implica tratar de aportar para resolver los temas que hoy nos plantea la Argentina, no solamente la pandemia, sino la situación en general de nuestro país, y que seguramente va a haber tiempo para diferenciarnos a partir del momento que haya elecciones, no ahora, no es el momento para eso. Y además porque es una cuestión de coherencia. Mira, cuando nosotros fuimos oficialismo, nos quejamos, tanto en la provincia como en Nación, nos quejábamos mucho de algún sector del actual oficialismo, que en ese momento era oposición, que hacía oposición radicalizada. Decíamos, esto no puede ser, nos ponen palos en la rueda. Entonces, ahora que nos toca hacer oposición, no podemos hacer lo mismo que nos quejábamos, hay que tener coherencia. La coherencia es entender que la oposición es justamente esa, la de diferenciarte cuando ves algo que no estás de acuerdo, como lo estamos haciendo, como le estoy diciendo ahora yo, de cosas que me parece que se equivoca el gobernador. Y después, por supuesto, aportar donde podamos aportar para ayudar a resolver. Ese es el marco. Yo, en definitiva, entiendo que en un espacio amplio como el nuestro tiene que convivir los dos sectores. Lo que no puede pasar es que el sector más radicalizado pretenda ser la voz única. Sí. Y que los que opinamos distintos seamos los traidores, seamos lo que hemos acordado con el oficialismo. Bueno, eso lo tienen que arreglar adentro. Entonces, me parece que ahí es donde yo difiero más con el sector radicalizado, ¿no? Bueno, y hablando de no podemos evitar, puede parecer frívola, pero la verdad es que es un debate interesante, sobre todo además que se dé de forma abierta, porque en algún punto pone en evidencia esto que usted decía, el sector radicalizado que no acepta la predisposición al diálogo del otro sector que usted representa. ¿No se tomó un café con Iglesias en algún momento? ¿O van a seguir en esa suerte de pulseada tuitera, diciéndose lo que cada uno piensa del otro?
Mira, la realidad es que yo conviví con Fernando 2 años como en nuestro bloque y nunca tuvimos de alguna manera mucha empatía de alguna manera desde lo ideológico. Él la verdad que cree que todos los problemas que tiene el país son culpa del peronismo. Yo creo lo contrario, creo que el peronismo ha sido el movimiento político más importante que ha tenido la Argentina en los últimos 80 años. Son datos de la realidad, ni siquiera lo estoy... no, es consuelo ver la historia de la Argentina para darse cuenta que ha cometido sus aciertos y ha cometido sus errores, pero me parece que no se la puede responsabilizar de todo. Hay un montón de cosas en la Argentina para analizar en ese marco. A partir de ahí, no coincido con esa visión, porque además, en definitiva, no refleja lo que pasa Juntos por el Cambio, donde hay mucha gente que integra este espacio que viene del peronismo, muchísima. Puedo citar a Ritondo, a Santilli, a Claudia Rucci en el Senado provincial, hay montones. Por lo tanto, me parece que se equivoca desde ese lugar. Ahora, después... La verdad que yo se lo he planteado en su momento personalmente cuando me lo encontré. Le digo, mirá, la verdad que son temas que vos deberías evitar hacerlo, basar toda tu comunicación a través de Twitter porque no corresponde. Pero bueno, él no quiere y por lo tanto él cree que es su manera de trabajar. Yo no coincido y por lo tanto le advertí que si él seguía de alguna manera tratando de, digamos, personalizando cuestiones políticas, yo le iba a contestar. Así que a partir de ahí, por supuesto que la situación ha ido, como lo hemos visto, diferenciándonos en un montón de temas. El primero fue justamente considerar si había que los 30.000 detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura, ¿no? Él cree que no y de alguna manera minimiza la lucha de los organismos de derechos humanos durante la dictadura, de las madres, de las abuelas y el resto de los organismos. Yo creo que es un símbolo de esa lucha y por lo tanto mi posición siempre va a ser clara a favor de la memoria y de la justicia, y a partir de ahí nuestras diferencias son casi sí, sobre todo este fin de semana con lo que ocurrió, digamos, yo hablé con él, dijo, pidió disculpas si alguien se había sentido ofendido por lo que había dicho durante el fin de semana en relación a la inundación de La Plata, declaraciones ciertamente repudiables, digamos, porque no iban dirigidas en la forma a quienes él atribuye que tienen la responsabilidad de lo que pasó, sino directamente a la gente que sufrió las consecuencias de lo que él decía, ¿no? Bueno, mira, déjame decirte algo, sí. Yo lo repudié, absolutamente repudiable, fue repudiado por mucho. La verdad que con esas cosas no se juega. En Argentina, en La Plata sufrimos muchísimo esa inundación. Mis padres perdieron todo también, yo los rescaté con 1 metro de agua, caminé 1,5 metros, 1,5 cuadras con 1 metro de agua, con el agua por acá, para rescatarlos, gente que murió. Yo pensé que no, lo mismo plantear que decir que no fue una tragedia. Fue una tragedia, después veremos quiénes fueron los responsables, pero fue una tragedia. Me parece que Fernando quiere hacer siempre de alguna manera política con esas cosas y me parece que la verdad que se equivoca y por eso fue tan repudiado por todo el arco político, incluido nuestro propio... Está muy al borde, ¿no? Muy al borde con sus opiniones. Del Consejo Deliberante, el presidente del bloque, realmente creo que se equivocó mucho y valoro que haya pedido disculpas más allá de que no las noté muy sinceras. Daniel Lipovetsky, diputado provincial de Juntos por el Cambio, muchísimas gracias por habernos atendido, por haberse prestado a esta charla con nosotros aquí en Lado P por Infocielo TV. A ustedes, gracias. Gracias, diputado. Bueno, muy bien, ahí estaba, diputado, un hombre clave, que en realidad lo conocimos a la inversa, ¿no? Fue un hombre clave en el Congreso de la Nación, sobre todo cuando se debatió la ley del aborto en la Argentina, fue uno de los principales defensores. Me parece a mí que dentro de lo interesante que fue el debate ese, que seguramente se va a reflotar porque el presidente insistió que va a volver a enviar, a enviar un nuevo proyecto, en algún punto, y la figura de Daniel en ese sentido fue muy emblemática, resultó ser interesante porque rompió la grieta ahí, ¿no? Diputados que en aquel entonces eran oficialistas, trabajando juntos, codo a codo, con diputados opositores. Exactamente, sí, la grieta pasó por otro lado en aquel momento. Exactamente. Bueno, muy bien, seguimos con las charlas. Bueno, muy bien, gracias.